Estimadas estudiantes, en el siguiente video vamos a ver la resolución de un par de ejercicios de la prueba 2 del año pasado, en los que se utilizan ANOVA de un factor y ANOVA bifactorial como métodos, digamos, estadísticos para la resolución de problemas. Ya, en lo que correspondía a la pregunta 1 de la prueba del año pasado, que corresponde a la que se realiza para poder resolverlo una ANOVA de un factor, se lee lo siguiente. Dice, la sensibilidad del adulto ha sido ampliamente estudiada en la primera infancia, por asociarse a un vínculo de apego seguro con los niños, o sea, con el niño o niña, y un manejo y un mejor desarrollo, disculpen, de diversos aspectos tanto cognitivos como emocionales. Esos son dos elementos importantes. Bueno, aquí les fui poniendo con colores para que nos fuéramos fijando en los elementos principales. Como les he comentado antes, igual es bueno para ustedes cuando tengan que resolver algún ejercicio, alguna prueba, de alguna evaluación, ir haciendo estas marcaciones. Entonces el primero igual introduce lo que va a ser el tema principal, sensibilidad del adulto respecto al desarrollo de los estudiantes. ¿Por qué? Porque se asocia a un vínculo de apego de carácter como seguro o sano, digamos, con el niño, y además a un mejor desarrollo de aspectos tanto cognitivos como emocionales. Entonces seguimos. Un grupo de investigadores está implementando un estudio cuyo objetivo es evaluar, disculpen, la sensibilidad en adultos significativos en jardines infantiles y cómo esto impacta en el desarrollo socioemocional del niño. ¿Cómo se hizo esto? Se midió, como que dice, la sensibilidad con la escala de sensibilidad del adulto, la ESA, que arroja puntajes que van de 0 a 35 puntos, permitiendo además categorizar la sensibilidad del adulto en 4 categorías: óptimo, adecuado, inadecuado y en riesgo. Bueno, esto lo sé porque ya lo leí de más adelante, pero si bien no se explicita acá, a un mayor puntaje es como, digamos, una sensibilidad mejor, por así decirlo. Como que mientras más bajo puntaje saque el adulto significativo, como se trabaja en este ejercicio, mientras menor puntaje tenga, va a tener un nivel de sensibilidad peor, digamos, en relación con el niño. Por así decirlo, no se ve en la nomenclatura, pero la cosa es que a mayor puntaje se espera que, o sea, se lee como que tiene una sensibilidad más apta para lo que va a ser el desarrollo del niño. Entonces dice, y además esta escala permite generar 4 categorías. Lo más probable es que digamos que, no sé, pues de 0 a 10 sean personas que se consideran en riesgo, de 10, es decir, de 11 a 15 inadecuado y así sucesivamente. Pues como que se hacen cortes esta escala y se generan estas categorizaciones. Posteriormente dice, el desarrollo socioemocional del niño se evaluó con otra escala, es decir, esa, que es un instrumento que arroja puntajes de 0 a 20 puntos, en donde un mayor puntaje implica un mayor desarrollo socioemocional del niño. Se analizó una muestra de 120 diadas constituidas por educadores de párvulas y el niño, de 18 jardines infantiles de Santiago. 120 diadas significa que son 120 parejas, por así decirlo, como un sinónimo. 120 parejas que son de educadores de párvulas con un niño en particular. Entonces dice, como ya es costumbre en estos estudios, los investigadores no tienen claro qué tipo de análisis deben realizar para llevar a cabo su objetivo, porque le piden a usted, o sea, quien resolvía la prueba ese año, que tiene más o menos claro cómo hacer los procedimientos, que haga el análisis y responda. Se supone que como que se dejó planteado el problema y los resultados y uno tenía que entrar a analizar. Entonces, lo que la prueba pedía primero, bueno, lo que está en negrita son como esta es la pauta de la prueba. Entonces, lo que está en negrita son como la respuesta idónea, digamos, y lo que se va pidiendo en las letras, digamos, era lo que se le pedía a sus compañeros del año pasado que resolvieran. Entonces, primero se pedía formular una hipótesis científica del estudio, en la que una forma de redactar lo posible era: la sensibilidad del adulto, en este caso él o la educadora, influye en el desarrollo socioemocional del niño. Otras variables que puedan tener, como aquí dice, hay diferencias en el desarrollo socioemocional del niño en función al nivel de sensibilidad que tiene el adulto a cargo.
esa otra manera de ponerlo, pero en el fondo pone en relación las mismas variables que ya estábamos hablando. Posteriormente dice, se aceptan otras redacciones, pero deben estar involucradas las variables: sensibilidad del adulto, educador, y desarrollo socioemocional del niño, la primera como independiente y la segunda como dependiente. Se entiende, o bueno, ahí ustedes tienen que ir haciendo la lectura, que la sensibilidad que tenga el adulto va a influir en el desarrollo socioemocional del niño. Por tanto, sensibilidad del adulto va a ser independiente y el desarrollo socioemocional del niño, disculpen, va a ser dependiente. En la B pedían: identifique la variable independiente, dependiente y sus niveles de medición. Bueno, como hablábamos recién. Aquí dice sensibilidad del educador es, bueno, la variable independiente es sensibilidad del educador y su nivel de medición es ordinal. Ya, aquí ponen ordinal porque lo más probable es que están tomando en cuenta este tipo de división que pusieron acá con 4 categorías: óptimo, adecuado, inadecuado y en riesgo. También estaba bien si ponían, o sea, eso creo yo, si ponían nivel intervalar, porque además de esas 4 categorizaciones de óptimo, adecuado, inadecuado, etcétera, también estaba la escala desde la que se originaban esas tipologías, que era de 0 a 35 puntos. Así que supongo que también hubiese estado bien ponerle que era intervalar. O pueden ponerle que puede ser de las dos. Ahí ustedes ven cómo la redactan. O sea, cómo pueden sacar el aprendizaje para redactarlo en otras evaluaciones. Entonces, posteriormente dice variable dependiente, desarrollo socioemocional del niño, cuyo nivel de medición es intervalar, porque esa, como aquí decía también, tiene una escala que va de 0 a 20 puntos, que esta es la que tiene esas iniciales. Posteriormente la C dice: realiza un análisis que considere correcto para evaluar la hipótesis científica del estudio y presente las tablas a continuación obtenidas utilizando el programa SPSS. Entonces nosotros lo que hacíamos para esta prueba, digamos, entregamos el archivo Word, digamos, con el que estamos trabajando, obviamente sin la respuesta, y una base de datos en la que trabajaban los estudiantes. Entonces ellos veían, a partir del problema que se planteaba, cuál era el método estadístico más óptimo para desarrollar el ejercicio que se pedía. Entonces, si se fijan, como recordatorio, nuestra hipótesis científica era que la sensibilidad del adulto influye en el desarrollo socioemocional del niño. Es decir, tenemos una variable independiente que queremos ver como si es que afecta realmente la variable que nosotros creemos como dependiente, que sería en este caso el desarrollo socioemocional del niño. Desarrollo socioemocional del niño, como vemos o como revisamos recién, tiene un nivel de medición intervalar, una escala que va de 0 a 20, y sensibilidad del adulto podía expresarse de manera ordinal a partir de 4 categorías de sujetos, que sería, o sea, de categoría en cuanto a sensibilidad, que sería óptimo, adecuado, inadecuado y en riesgo. Entonces, a partir de esas variables nosotros podemos ya como ir cachando que se puede hacer un análisis, una nova simple, digamos, porque tenemos 4 grupos o 4 variables de agrupación que serían eh, los tipos de sensibilidad o las categorías de sensibilidad en adultos, que serían 4, contrastado con una variable cuantitativa. Entonces tenemos 4 grupos y una variable cuantitativa. Por ejemplo, si fueran 2 grupos y una variable cuantitativa, sería por ejemplo, se podría utilizar una prueba T de variables independientes. Como son 4 grupos y una variable cuantitativa, en este caso se ocupa un ANOVA de un factor. Entonces, el análisis correcto, como aquí dice, para resolver ese ejercicio era una ANOVA simple. Entonces, lo que se hacía en la revisión de la prueba era otorgar un punto por cada tabla importante, digamos, que son los estadísticos descriptivos, la prueba del event, los efectos intersujetos y las comparaciones múltiples o subconjuntos de datos homogéneos. Aquí voy a ir puntuando cada una para que se vaya entendiendo, porque posteriormente está como la lectura de cada una de las tablas como en términos ideales. Entonces ahí podemos ir volviendo y las vamos enlazando con las tablas que se presentaron. Entonces, primero voy a leer las tablas quizá más simples.
factor intersujeto lo primero que hace es presentar una división, o sea, te presenta el n de las 4 categorías de sujetos respecto a sus niveles de sensibilidad. Entonces podemos ver que en riesgo son 32 personas, inadecuado 31 personas, adecuado 33 y óptimo 24. Bueno, estas refieren a las diadas, pero es una categoría atribuida, digamos, a partir del adulto de confianza, digamos, que estaba como a cuidado del estudiante o del niño, del párvulo. Entonces, podemos ver que hay un n más o menos similar entre cada grupo, que ronda más o menos entre las 30 personas. Posteriormente, los estadísticos descriptivos nos dicen que el promedio de desarrollo socioemocional del niño, dependiendo por la categoría de... se me va el concepto, disculpen. Sensibilidad, ahí sí. Dependiendo del concepto de sensibilidad, es de, por ejemplo, 7,5 en relación a los párvulos que se consideran en riesgo, 8,5 en relación a los párvulos que se consideran en un nivel inadecuado, de 10 adecuado y 13 óptimo. Entonces ya podemos ver una tendencia al alza en cuanto a desarrollo socioemocional del niño, dependiendo de en qué nivel de sensibilidad se puede ordenar al adulto que se está como analizando para el problema que estamos viendo, porque ya un poco lo que se venía perfilando desde la hipótesis de investigación, porque mientras una sensibilidad más óptima tenga el adulto, va a haber un mejor, digamos, desarrollo socioemocional del niño. Bueno, y posteriormente podemos ver el contraste de Leven, pruebas de efecto intersujeto y comparaciones múltiples. Esto lo voy a leer a la luz de los resultados de la profe para que vean específicamente en qué nos tenemos que fijar a la hora de ver las tablas, pero obviamente voy a ir volviendo igual a cada una de las tablas para que se vaya entendiendo. Entonces, lo que piden, bueno, aquí en este punto creo que solamente, claro, realizar como el análisis y presentar las tablas. Entonces, se presentan las tablas y en la D piden elaborar una síntesis de resultados a partir de las tablas que ya vimos. Entonces, primero se dice, se realizó una nueva simple para evaluar si hay diferencia en el desarrollo socioemocional del niño según la sensibilidad del adulto. Posteriormente dice, si se cumple el supuesto de homogeneidad de varianzas, y ahí cita el valor de f y el valor de b. Entonces, ¿dónde vemos lo de homogeneidad de varianzas? Acá. ¿Por qué se cumple? Porque el nivel de significación es mayor a 0.05, por tanto no hay diferencias significativas entre las varianzas de los grupos analizados, que en este caso serían 4 grupos, las personas en riesgo, inadecuado, adecuado, óptimo. No hay diferencias por ser mayor a 0.05, por tanto, como conclusión, digamos, o para escribirlo como resultado, dice, si se cumple el supuesto de homogeneidad de varianzas. Son homogéneas dado que no hay diferencia entre ellas. Si es que este nivel fuera inferior a 0.05, podríamos decir que no se cumple el supuesto de homogeneidad de varianzas, ya que hay varianzas distintas. En este caso, como es mayor a 0.05, sí se cumple, dado que las varianzas son homogéneas o tienden a ser iguales. Posteriormente, el siguiente resultado que se esperaba en esta prueba, es decir, en esta pregunta, dice, se observa que sí existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos, con un FD 16.791, que eso lo podemos ver en la prueba de los efectos intersujetos. Entonces, si se fijan, pueden leer la fila, digamos, sí, fila que corresponde al modelo corregido, que aquí sale FD 16.791, que está relacionado a una significación de 0.000. ¿Eso qué significa? Que es, o sea, ¿qué interpretación podemos sacar? Dado que es inferior a 0.05, podemos decir que existen diferencias estadísticamente significativas en relación al desarrollo socioemocional del niño al contrastarlo
entre los distintos grupos de pertenencia en cuanto a sensibilidad de los adultos. Bueno, aquí dice, específicamente los niños cuyos educadores tienen niveles de sensibilidad en niveles de riesgo e inadecuado no muestran diferencias entre ellos, pero sí obtienen un puntaje promedio estadísticamente menor a aquellos cuyos educadores tienen niveles de sensibilidad de categorías adecuada y óptima. Estos últimos tampoco tienen diferencia entre ellos. ¿Dónde se ve eso? En esta tabla de acá. Si se fijan, aquí los van agrupando como por subconjuntos, dependiendo de qué tan cercanos o dispares sean entre ellos. Entonces, se fijan aquí, en riesgo inadecuado tienen promedios más o menos similares y por eso los agrupan en el mismo subconjunto. A diferencia de adecuado e inadecuado, que tienen también, o sea, son niveles primero más altos y más cercanos entre sí que lo que serían los primeros dos valores. Por eso los agrupan en otros dos subconjuntos. Entonces aquí se fija la tendencia que nosotros ya veníamos viendo, porque mientras tuviera una sensibilidad más óptima del adulto a cargo del estudiante, a cargo del niño, también iba a haber, o se iba a esperar un desarrollo socioemocional mejor de parte de los mismos niños. Entonces lo que sigue es, bueno, aquí dice, además deben reportar los promedios de división estándar de cada grupo, que eso se podía ver primero en la parte de los estadísticos descriptivos. Por ejemplo acá, sí, acá sale la media de la división típica. Y bueno, dice, en definitiva, podría concluir respecto, o qué se puede concluir respecto al objetivo del estudio. Y dice, complete su conclusión con un gráfico que respalde si corresponde. Entonces, una respuesta estándar, si se fija, no es muy larga, pero tiene que ir como, digamos, al centro de lo que se estaba preguntando. Dice, efectivamente la sensibilidad de la educadora afecta, influye, tiene efecto, pueden ser como sinónimo, pueden ocupar cualquiera de esos términos, sobre el desarrollo socioemocional del niño. Algo así de corto puede ser para que se le considere correcto. Y bueno, aquí hay un gráfico hecho por el mismo SPSS, donde pueden ver que las personas, o sea, los sensibilidades del adulto que se consideran en riesgo, puntúan en promedio 7.5 de desarrollo socioemocional del niño. Entonces, si se fijan, va subiendo como bien marcadamente en la medida que también va subiendo la sensibilidad. De 7.5 a 8.5, a 10 y a 13, dependiendo de la sensibilidad del adulto. Eso sería, bueno, esa sería la última parte de la pregunta 1, que tenía que ver con ANOVA simple. Ahora vamos a ver la pregunta 2, que tiene que ver con una ANOVA bifactorial, que para que si es que no lo tienen asimilado así tan simple, háganse la idea de que nosotros cuando hablamos de factores, hablamos de variables que agrupan y queremos ver cómo influyen en las diferencias que vamos a ver en otra variable. Lo voy a poner en términos más concretos. Por ejemplo, el ejercicio que veíamos recién, lo que se hacía era ver la influencia de la sensibilidad del adulto en los niños. Entonces digamos que aparte de ver el efecto de la sensibilidad de los adultos en el desarrollo socioemocional de los niños, digamos que también se hubiese estudiado la sensibilidad de los padres a la vez que la sensibilidad de los educadores de párvulo con los niños. Entonces ahí tendríamos como otra variable de agrupación extra en relación a la variable dependiente que ya estamos trabajando. Podríamos decir que estamos trabajando con dos factores. Por un lado, la sensibilidad de los adultos versus la sensibilidad de los educadores de párvulo. O, por ejemplo, haberlo dividido por sexo. Entonces, tendremos la variable sexo, la variable sensibilidad de educadores de párvulo, que serían serían dos factores distintos en relación a una tercera variable dependiente que sería desarrollo socioemocional del niño. Entonces, en ese tipo de casos se utiliza ANOVA de dos factores, cuando sean más de una variable de agrupación. En el primer caso, la variable de agrupación era el tipo de sensibilidad. Entonces, aquí si además de sensibilidad hubiésemos dividido también por sexo, ahí tendríamos dos factores. Esa es una manera simple de verlo. Bueno, este ejercicio dice adaptado de
una serie de investigadores chinos que le llamaron a su trabajo efecto de intervención de un modelo de rehabilitación basado en el ejercicio sobre la soledad y las conductas saludables de adolescentes con autismo. Bueno, es un texto igual interesante, pero más o menos largo, así que les voy a igual resumir un poco toda la primera parte. En general, bueno, cuenta que el autismo es un problema, bueno, es un trastorno del neurodesarrollo, como dice acá, que se origina en la infancia. Distintas encuestas han dicho que esta incidencia del autismo ha ido al alza y que todavía no hay como lecturas claras de qué es lo que lo causa o como qué son los factores determinantes para que se gatille ese fenómeno. Entonces, lo que dice, bueno, que ya existiendo obviamente hay que tratar de ayudar lo más posible a las personas que ya viven ese trastorno del neurodesarrollo. Por tanto, se intentan como por todo, como se han hecho distintas como estudios y como se ha hipotetizado distintas maneras como de ayudar a los niños, bueno, en este caso que se está trabajando con niños y jóvenes, de cómo ayudarlos para que se desenvuelvan de mejor manera como en la sociedad, por así decirlo, y en sus vidas profesionales, amorosas, etcétera. Entonces, bueno, aquí al final me voy, es decir, aparece como lo más relevante en relación al ejercicio que vamos a ver. Pues dice, bueno, aquí ya viene, como se me está planteando lo que ya les decía, que hay una serie de riesgos para la salud entre las personas que padecen, o sea, que tienen autismo. Entonces dice, la falta de ejercicio también es un factor importante que agrava el riesgo de salud de los pacientes autistas. Estos últimos riesgos se han visto exacerbados en los adolescentes varones en comparación a los adolescentes mujeres. Entonces dice, este estudio explora los efectos de un modelo de rehabilitación basado en ejercicio sobre las conductas saludables en adolescentes con autismo. Participó un total de 106 adolescentes con autismo diagnosticados en el hospital afiliado de la Universidad Médica de Fujian, en la provincia de Fujian, China, que fueron asignados aleatoriamente a condiciones experimentales. El grupo experimental, es decir, el que recibió la intervención, la intervención en sí misma duró 4 meses empleando un modelo de rehabilitación basado en ejercicios de enero a septiembre de 2017 y se comparó con un grupo de control clásico, es decir, jóvenes que tenían autismo también, pero que no se les aplicó ese tratamiento o ejercicio de modelo de rehabilitación basado en ejercicio, por lo menos en ese momento. Para evaluar la mejoría se utilizó una lista de chequeo y evaluación del tratamiento de autismo. Entonces, para la evaluación post-test, que arroja puntajes que van de 25 a 100, que un mayor puntaje indica un funcionamiento más saludable del paciente que tiene autismo. Entonces los resultados de este estudio de este análisis cuantitativo se presentan a continuación. Aquí nos pedían cómo generarlo en SPSS. Entonces primero teníamos el cuadro de factores intersujetos. Entonces podemos ver que el grupo experimental fueron 52 personas y el grupo de control 54. Y el sexo de los adolescentes era 60 hombres y 46 mujeres. Si se dan cuenta, esto se suman 52 más 42 y 60 más 46, o sea, esos dos primeros y estos dos últimos dan lo mismo, porque estos sexos hombre-mujer son el sexo de las personas que están en los grupos experimentales de control. No sé si son variables que se solapan. No están hablando de grupos distintos. Por si acaso, para que quede claro eso. Entonces, aquí posteriormente se pueden ver los estadísticos descriptivos. Dice, nuestra variable dependiente es la lista de chequeo y evaluación del tratamiento de autismo. Es decir, esta escala que nos iba a decir que con un mayor puntaje implicaba un funcionamiento más saludable en relación al autismo. Entonces podemos ver que en el grupo experimental, es decir, en el cual se le aplicó esta intervención, voy a ver el nombre, modelo de rehabilitación basado en ejercicios, en los hombres, por ejemplo, tuvo una media de 88 versus el grupo de control que, partiendo de unas condiciones similares, por así decirlo,
tiene una media de 50 al momento de la evaluación. Entonces, es decir, podemos ver que igual hay un puntaje más alto, digamos, en comparación a lo que son los hombres también, pero del grupo de control. Por otro lado, podemos ver que el promedio de las mujeres del grupo experimental es de 60 versus que el grupo de control, que es de 46. También podemos ver que es mayor, pero creo que no, creo que un poco, es decir, en relación a la distancia de hombres del grupo experimental versus hombres del grupo de control, creo que un poco menor, pero aún así es superior. Aquí no, como es un estadístico descriptivo, no podemos ver al tiro si es que hay diferencia significativa o no, pero ya podemos empezar a perfilar de que lo más probable es que lo haya, porque son más o menos grandes las diferencias en términos cuantitativos. Entonces, posteriormente podemos ver la prueba de Leven. Bueno, y aquí ya voy a entrar a leer los resultados como que escribió la profe para ser más conciso, pero voy a ir volviendo, disculpen, a cada tabla para que se vaya entendiendo a cuál está referida. Ya, entonces dice, o lo que se pide es, formule una hipótesis científica del estudio. Dice, la intervención tendrá un efecto positivo en el nivel de funcionamiento de los jóvenes autistas, el que será diferente según su sexo. Entonces, aquí, si se fijan, lo importante es relacionar las dos variables, factores, como le hablaba al principio, que están interviniendo en este ejercicio. Por un lado, la intervención es una variable, dado que hay grupos que están intervenidos, el grupo experimental y otros que no, el grupo de control, y la variable sexo, que diferencia entre hombre y mujer. Entonces ahí tenemos nuestras dos variables independientes en relación a nuestra variable dependiente, que sería el nivel de funcionamiento de los jóvenes autistas. Entonces aquí dice, también pueden decir que hay un efecto de interacción de la condición experimental y sexo sobre el nivel de funcionamiento de los jóvenes. Esa es otra manera de redactarlo, pero básicamente apunta a lo mismo. En la B dice, identifique las variables independientes y dependientes y su nivel de medición. Entonces dice, variables independientes son dos. Condición experimental, que es nominal, porque condición experimental, acuérdense que es experimental o de control. Y sexo binario, aquí me dio como binario, también nominal, dado que se mide como hombre-mujer. Variable dependiente, funcionamiento, lista de chequeo y evaluación de tratamiento de autismo, con, bueno, se le asigna, ahí salen los puntajes asignados a cada uno, y tiene un nivel de medición intervalar, es decir como iba de 0 a 25, creo, bueno, como va en una escala usual, digamos, o como usualmente las escalas que se vienen utilizando este tipo de ejercicio, es una variable de carácter intervalar. En la C dice, elabora una síntesis de los resultados y dice, la síntesis debe incluir qué se hizo y para qué, los supuestos, conclusiones estadísticas y sustantivos. Utiliza formato APA y, bueno, y reportando estadístico de prueba y nivel de significación. Entonces, empieza diciendo, se realizó una nueva bifactorial para evaluar si hay un efecto en el funcionamiento de los jóvenes con autismo de la intervención realizada, de su sexo y de la interacción entre ambos. Esto es importante, y no lo había comentado hasta el momento, y es que lo importante de la nueva bifactorial no solamente es que pueda utilizar más de un factor, sino que además que los factores utilizados puedan explicarnos ciertos fenómenos en conjunto que no podrían de manera independiente. Es decir, tenemos por un lado, nuestra orientación es saber si es que la intervención realizada tuvo efecto en relación al funcionamiento de los jóvenes. Por otro lado, si es que el sexo tiene funcionamiento, es decir, incide en el funcionamiento de los jóvenes con autismo. Y finalmente, si es que la interacción entre la intervención y el sexo tiene efecto en el funcionamiento de los jóvenes. Si se fijan, son como, imagínense como una variable, esta variable incidiendo directamente en funcionamiento de los jóvenes, esta variable incidiendo también directamente en funcionamiento de los jóvenes, y estas dos unidas
viendo cómo inciden en el efecto de funcionamiento de los jóvenes, porque quizás no es lo mismo el resultado de un hombre con intervención versus un hombre sin intervención, por ejemplo, que una mujer con intervención versus una mujer sin intervención. No sé si se fijan. En ese tipo de contraste estamos al mismo tiempo contrastando género, si se realizó, si es una persona que se le realizó intervención o no, y su funcionamiento. Entonces, bueno, ahora vamos a ver con más detalle para no alargarme mucho, pero es para que entiendan la idea de por qué se mete o se relaciona también este tipo de, de categoría que es la interacción. Posteriormente dice, no se cumple los supuestos de homogeneidad de varianzas dado que el f que presenta es de 6.3 con un p de 0.01. Eso lo podemos revisar acá arriba. Aquí 6.3 con una significación de 0.01. Es decir, inferior a 0.05 hay varianzas, es decir, las varianzas no son iguales, por tanto no se cumple el supuesto llamado homogeneidad de varianza. Posteriormente dice, se observa que si hay un efecto principal de la variable grupo y bueno, aquí va la lectura dependiendo de cada uno de los factores. Hay un efecto principal de la variable grupo, que es la que podemos observar acá en el modelo corregido. Si ven grupo, sexo y grupo como asterisco, dice acá, por sexo. ¿Eso qué significa? Significa que... A ver, espérame un poquito. Vamos a sacar a mi perrito. Ahora sí que está aburrido estar en la pieza. Y ahora sí, ¿un grupo qué significa? Significa la diferenciación entre grupo experimental y de control. Sexo, la diferenciación entre hombre y mujer. Y finalmente, grupo asterisco sexo, que es como la interacción entre esas dos variables. Entonces aquí podemos ver si independientemente cada factor, digamos, o cada variable de agrupación incide en nuestra variable dependiente y si la variable en conjunto incide. Entonces podemos ver que el grupo tiene una significación de 0.000, lo que significa que el pertenecer al grupo, es decir, la implementación de esta intervención basada en ejercicio incide en el nivel de, digamos, de desenvolvimiento como una vida sana, entre comillas, de los estudiantes con autismo, independiente del sexo. Por otro lado, podemos ver que la fila de sexo también tiene una significación de 0.0, lo que significa que el sexo, independiente del experimento que se hizo, incide en los niveles de adaptación o maladaptación que tengan los hombres, digamos, es decir, los jóvenes con autismo. Y de hecho, solo veíamos los antecedentes, si se acuerdan, que decía que los hombres tenían como más problemas en términos como de actividad física, es decir, que realizaban menos actividad física que las mujeres, algo así. Entonces, ya se puede ver, se veía desde un principio y ahora aplicado el análisis de que el sexo incide en este nivel de que puedan tener los alumnos de bien o mala adaptación respecto a sus condiciones, digamos, en relación al autismo. Finalmente podemos ver que los dos grupos en interacción también ejercen una diferencia significativa, es decir, no es lo mismo ser un hombre que se le aplicó el experimento a una mujer que se le aplicó el experimento, como que tienen distintos como resultados, por así decirlo. Bueno, eso lo vamos a ver con más detención después, pero es para que se vaya entendiendo. Entonces, como ya dije, efecto de la variable grupo, es decir, si era experimental o de control el sujeto en específico. Hay un efecto principal de la variable sexo y sí existe un efecto de interacción entre las variables, lo que les decía recién. Como decía, grupo, asterisco, sexo, en esa fila es donde se ve el efecto de interacción. Posteriormente dice, se interpreta primero
la interacción, porque la interpretación del efecto principal queda supeditada a esto. Ya, esto no me quiero alargar mucho, pero estadísticamente, si es que hay una interacción entre dos variables, como las lecturas independientes que vengan de los factores posteriores, como que están supeditadas a ellas, como que no son, por ejemplo aquí en la tabla que veíamos recién, presentan los resultados de una manera como, digamos, que parecieran independientes entre sí, pero digamos, como por así decirlo, la matemática que está detrás toda parte de una misma fórmula, por así decirlo. Entonces, si es que hay interacciones entre dos de los factores que estamos trabajando, de cierta manera van a cuando presentemos los valores independientes van a estar supeditados a esta primera interacción que hubo. Por eso la profe decía esto de que hay que poner primero los resultados de la interacción. O por lo menos eso es lo que me acuerdo yo. Quizás la profe les profundice más respecto a eso, pero esa sería como la... ¿Por qué la profe puso ese comentario? Pero no me quiero ir tan largo tampoco. Pero eso es para que tengan una idea. Eh, 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 Dice... a ver, me perdí un poco. Homogeneidad de varianzas. Ya, si existe un efecto de interacción. Creo que borré un... Ahí está. Es lo que decía de recién, porque se interpreta primero la interacción. Posteriormente dice... Se observa que el grupo experimental sí se observan diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres. Eh, Específicamente las mujeres tienen un promedio de funcionamiento de 60 puntos, significativamente menor a los hombres, que obtienen un promedio de 88 puntos a partir de este terapia, digamos, en base a ejercicio. Posteriormente dice, se observa que el grupo de control no se observan diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres. Específicamente las mujeres obtienen 46.87 puntos, similar a los hombres que obtienen un promedio de 50.161. Ya, estos dos párrafos son bien importantes. Sé que pueden parecer medio enredados, pero dice que en el grupo experimental sí hay diferentes significativas entre hombres y mujeres. ¿Qué lectura se le puede dar a esto? Bueno, quizás que los hombres a veces son más dados, así como la tradición, digamos, como de educación que tenemos a quienes somos socializados como hombres, que, no sé, somos más dados al ejercicio de chicos y como que no nos movamos más, y no sé. Quizá ese tipo de lectura podría explicar por qué, a partir de este tipo de intervención, quizás le haga, es decir, cree más diferencias relación al grupo del hombre. Quizá otro tipo de intervención que esté más orientado de una manera más igualitaria entre hombres y mujeres, por ejemplo, quizá no presente diferencias estadísticamente tan importantes. Pero bueno, digo esto como obviamente como un supuesto, pero es para entender por qué, por ejemplo, se pueden dar diferencias acá y no acá abajo. Que se observa que a nivel de grupo de control, es decir, a quienes no le aplicaron el experimento, no hay diferencias significativas. Porque esa sería la otra cuestión. Pues, si es que aquí también no hubiesen diferencias significativas, podríamos decir que el género condiciona a que hayan mejores o peores adaptaciones de los estudiantes que padecen autismo, independiente de la intervención. Pero aquí podemos ver que la interacción entre las dos variables hizo que en el caso del grupo experimental si hubiese diferencia entre hombres y mujeres, pero no en el caso del grupo control. Igual eso es como para tenerlo en cuenta. Finalmente disculpen, acá abajo dice, el efecto principal de la intervención muestra que invariablemente el grupo que se recibe la intervención, es decir, el grupo experimental, obtiene puntaje más alto que el grupo de control. Esto es independiente del sexo. Es decir, es como la inversa de la lectura que le hacía recién. De que el sexo no es, o sea, independiente, el sexo de manera independiente no influye en los niveles de adaptación del autismo, pero por contraparte aquí dice además que el relación a grupo control experimental sí incide en estas diferencias. Dice, mientras el efecto principal sexo también da cuenta de que los hombres, independientes del grupo, mantienen un mejor funcionamiento que las mujeres. Ah, ya no. Aquí igual hay un efecto de sexo que está por detrás. Ya, entonces
claro, cada una de las variables independientemente hace diferencias significativas y en conjunto también. Entonces, todos esos resultados podemos verlo. Bueno, aquí hay hartas tablas de contraste y vamos a ir así rápido para no hacer eterno el video, como viendo dónde podemos ver cada una de ellas. Bueno, aquí ya le hablaba de esta tabla donde podemos ver que grupo, sexo y la interacción son significativas para el modelo. Aquí podemos ver el contraste por sexo. Podemos ver que podemos ver el contraste de hombre-mujer con sus promedios. Podemos ver que hombre tiene una media mayor que las mujeres. Y si se fijan, esto es importante, nuestra variable dependiente es la lista de chequeo que estábamos viendo recién de estudiantes con autismo, pero no se está considerando la variable de intervención. Aquí solamente estamos viendo sexo versus lista de chequeo y evaluación de tratamiento con autismo, es decir, como qué tan mal o bien adaptados están los estudiantes en relación a su condición. Y podemos ver la diferencia. Bueno, aquí hay aquí es hombre versus mujer y mujer versus hombre, pero en el fondo es la misma diferencia. Y se puede ver que hay diferencia significativa, es decir, los hombres tienen una diferencia estadísticamente significativa que las mujeres. En este caso tienen promedios mayores en relación a la bien adaptación, entre comillas, en relación a sus condiciones de vida como personas con autismo. Bueno, aquí se ven los contrastes univariados, donde dice, bueno, ciertas variables que nos indican finalmente que hay diferencia significativa entre cada uno de estos, entre las variables recién vistas, entre sexo y lista de chequeo y evaluación. Posteriormente, bueno, todo esto se va enlazando con los resultados que leí recién, pero para que lo vean en tabla, la condición experimental, es decir, lo mismo que se hizo recién, pero en vez de sexo ahora se contrasta las personas que se les realizó la intervención versus las que no, y la lista de chequeo. Entonces dice que el grupo experimental obtuvo un promedio de 74 versus el grupo de control que obtuvo un promedio de 48. Es decir, es alto mayor el nivel de lista de chequeo y evaluación de tratamientos en relación al grupo experimental que el grupo de control. Es decir, la aplicación de este tratamiento a partir del deporte tuvo un efecto positivo y harto más que el grupo de control, digamos, que a quien no se le aplicó el tratamiento. Entonces ya se puede perfilar de que fue un tratamiento exitoso. Bueno, aquí se hace la comparación por par, que hay un solo para contrastar, digamos. Si se fijan, el otro es lo mismo pero a la inversa, entonces como que la lectura es la misma. Hay diferencia entre grupo experimental y grupo de control, y hay diferencias como a nivel general del modelo. Finalmente, aquí se particulariza las variables entre sexo del adolescente por condición experimental, es decir, aquí estamos viendo específicamente la interacción entre la variable sexo y la variable condición experimental. Entonces podemos ver que en los hombres de grupo experimental había una media de 88, en los hombres de grupo de control de 50, en las mujeres de grupo experimental de 60 y en las mujeres de grupo de control 46. Esta es la tabla que nos interesa en verdad, porque aquí, bueno, ahí arriba podemos ver estadísticos descriptivos, pero no sabemos si hay diferencias significativas. Aquí abajo podemos ver primero, grupo experimental, es decir, los contrastes en relación a si es que eran grupos experimentales de control y además si eran hombres o mujeres. Entonces podemos ver que en relación al grupo experimental hay diferencias significativas en ser hombre o mujer, es decir, un hombre al que se le realizó el experimento obtiene mayores puntajes esperados de que una mujer que se le realizó el experimento. Es decir, conjugando esas dos variables de experimental hombre-mujer, hay diferencias igual entre los dos grupos, digamos, por género. Y en el grupo de control se pueden ver lo que leíamos recién en los resultados, porque hombres y mujeres no presentan diferencias estadísticamente significativas. Y esto es súper importante. Me voy a detener aquí un poquito, para que no pase así como simplemente una tabla más. Porque lo que nos está diciendo acá es como una lectura súper sutil, pero importante. Que lo que les decía recién, al parecer, el tipo de experimento que se está aplicando funciona mucho mejor en hombres que en mujeres.
En mujeres igual mejora su calidad de vida, pero los hombres son como que obtienen un puntaje mucho mejor. Como les decía, quizás por esta orientación cultural de los hombres a tener más facilidades a desenvolverse en ámbitos como de actividad física. Quizás para las mujeres otro tipo de intervención las ayudarían más que los hombres, digamos. En el grupo de control, en cambio, no hubo diferencias significativas por género, si se fijan, dado que la significación es mayor a 0.05. No hay diferencias estadísticamente significativas entre los niveles de lista de chequeo y evaluación de tratamientos en relación a hombres y mujeres que pertenecen al grupo de control. Entonces, esta interacción, digamos, entre entre condición experimental, es decir, pertenecer a un grupo experimental o de control, y el sexo tiene su relevancia, pero la franja, digamos, de las personas que se le aplicó el experimento versus a las personas del grupo de control, a quienes en el fondo no causa diferencias significativas el es decir, no presentan diferencias significativas dado que no recibieron el experimento. Que igual podría ser, como le decía, quizás el género de por sí hace, o sea, podría ser como la hipótesis inversa, como que el género de por sí podía significar niveles distintos de como rendimiento en esta lista de chequeo y de evaluación. En este caso, al parecer, no. El género solamente hace diferencias importantes en la forma en que es decir, en relación a este experimento en específico que se aplica. Pero no habiéndose aplicado el experimento, no hay diferencia significativa. Disculpen por demorarme tanto en eso, pero me parece importante que quede claro para cuando ustedes pasen este tipo de análisis. Bueno, y posteriormente está esta tabla que presenta que lo que les decía recién, pues, que en el grupo, a nivel de grupo experimental, hay diferencias significativas entre hombres y mujeres, pero en grupo de control no. Bueno, esto ya lo vimos. Creo que nos faltaba esta. En definitiva, ¿qué podría concluir respecto a los objetivos del estudio? Complemente su conclusión con gráficos que lo respalden si corresponde. Entonces dice, la intervención, disculpen, sí es efectiva, pues los jóvenes del grupo experimental tienen mejores resultados que los jóvenes del grupo de control, y es más efectiva para los hombres que para las mujeres. Esto es importante, si bien los hombres presentaban como niveles más altos de beneficio a partir de este experimento, las mujeres igual mejoraban sus condiciones de manera significativa, solamente que no tanto como los hombres. Por eso dice, es más efectivo para los hombres que para las mujeres, pero para las mujeres igual era bueno. Y era estadísticamente significativo, digamos, esa diferencia en relación a su situación inicial. Bueno, y el gráfico posible que se puede hacer en el caso de la nova factorial es este, por ejemplo. Y es como dentro de todo bien simple. Entonces podemos ver grupo experimental, grupo de control. En distintos colores, hombres y mujeres. Entonces, mujeres tenían, cuando se le aplicó el experimento, a decir, a las mujeres que se le aplicó el experimento tenían un promedio de 60, un poco mayor a 60, versus las mujeres del grupo de control que tenían un promedio como de 45, digamos. Por otro lado, los hombres del grupo de control presentaban en un principio un valor, es decir, niveles como de 55 más o menos, versus lo del grupo, es decir, los hombres del grupo de experimental, disculpen, a un nivel cercano a 90. Entonces aquí pueden ver lo que se decía, o sea, lo que revisábamos al principio, que a un nivel de grupo de control no hay diferencias importantes entre los niveles. Aquí a la izquierda se ven los niveles, como digamos, en relación a la lista de chequeo y evaluación de tratamiento, pero cuando se aplica el experimento, digamos, las mujeres aumentan o mejoran, digamos, sus condiciones, es decir, al contrastar el grupo experimental con el grupo control, pareciera que, es decir, hay un alza en sus condiciones de vida, y en los hombres también hay un alza, pero mucho más pronunciada. Se fijan, aquí es una inclinación, digamos, como más piola, y aquí como que se tiende a irse como mucho más verticalmente. Entonces, se fijan la diferencia que hay entre estos dos puntos que representan a los hombres y mujeres del grupo de control es mucho menor a que esta diferencia acá, que son las hombres y mujeres del grupo experimental. Entonces aquí queda un poco
mejor graficado esta diferencia que veíamos recién. Y bueno, esos serían los dos ejercicios que quería mostrarles en relación a la prueba 2 de ANOVA de un factorial, ANOVA bifactorial. Ojalá les sirva para estudiar y eso, y que estén bien y esas cosas.